Cierra los ojos por un segundo. Ahora, imagina la silla donde estás sentado, o el edificio que te rodea. Antes de que pudieras tocar esa silla, antes de que el primer ladrillo del edificio fuera colocado, ambos tuvieron que existir en un solo lugar, en la imaginación de alguien. Nada físico puede existir sin haber sido primero un pensamiento. Ahora eleva esa escala. Mira las estrellas, los océanos, la complejidad de tu propio cuerpo. Si una simple silla requiere de una mente que la diseñe, ¿qué clase de mente inmensa fue necesaria para soñar la realidad misma? Las antiguas enseñanzas herméticas nos revelaron este secreto hace miles de años. No es materia, no es azar. La base de todo lo que ves, tocas y sientes nació de una idea primigenia. Todo lo que existe se generó primero en la mente del creador de todo. Imagina que existe un manual de instrucciones para la vida que se escribió hace miles de años. Eso es básicamente el hermetismo. No es una religión, no tienes que adorar a ningún dios en específico y tampoco es una secta. Es una filosofía, una tradición de sabiduría antigua que busca explicar cómo funciona realmente el universo y qué papel jugamos nosotros en él. Para entender qué es, tenemos que viajar al pasado, a una época donde el conocimiento del antiguo Egipto se mezcló con la filosofía de la antigua Grecia. De esa unión nació una figura legendaria llamada Hermes Trismegisto. Se dice que este maestro conocía los secretos de la naturaleza y los dejó escritos. Esas enseñanzas, que han sobrevivido ocultas durante siglos, son lo que hoy llamamos hermetismo. Pero, ¿qué busca enseñar realmente? La idea central es muy simple, pero poderosa. El universo no es un lugar desordenado, donde las cosas pasan por pura casualidad. El hermetismo enseña que todo lo que ves fuera de ti, las estrellas, la naturaleza, la sociedad y las situaciones de tu vida, está conectado profundamente con lo que llevas dentro. El hermetismo busca enseñarte que la realidad es, en esencia, mental. Esto significa que tus pensamientos no son cosas invisibles que se lleva el viento, son la herramienta con la que se construye tu mundo. La premisa es que si logras entender y cambiar tu mundo interno, inevitablemente cambiarás tu mundo externo. El objetivo final de esta filosofía es algo que llamaban alquimia, pero no se trata de la leyenda de convertir plomo en oro físico para hacerse rico. El hermetismo habla de una alquimia mental. Se trata de transformar el plomo de tu vida, tus miedos, tus traumas, tu ignorancia y tu sufrimiento, en el oro de la sabiduría, la calma y el poder personal. Lo que este conocimiento busca es despertarte. Quiere que dejes de sentirte como una víctima de la suerte o del destino, como una hoja seca que se lleva el viento, y te conviertas en el capitán de tu propio barco. En resumen, el hermetismo es el estudio de las leyes invisibles de la naturaleza para que al comprenderlas, dejes de tropezar con ellas y empieces a usarlas a tu favor. Es el arte de dominar tu propia mente para finalmente dominar tu propia vida. Ahora vamos a profundizar en algo que quizás sea la lección más difícil, pero más necesaria de aprender: el inmenso poder de tu propia mente y cómo, sin darte cuenta, la estás usando en tu contra. Si ya aceptamos la idea del hermetismo de que el universo es mental, eso significa que llevas dentro de ti una herramienta de creación infinita. Tienes la capacidad de moldear tu vida, de materializar oportunidades, salud y bienestar. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor o a nuestra propia historia, vemos que muchas veces ocurre lo contrario. Queremos éxito, pero obtenemos fracaso. Queremos amor, pero encontramos conflicto. ¿Por qué sucede esto si somos tan poderosos? La respuesta duele, pero es necesaria. Sucede porque el ser humano tiene una inclinación casi biológica hacia el negativismo. Es como un virus instalado en nuestro sistema operativo.
Tenemos un saboteador interno que vive en las sombras de nuestra psique. Imagina tu mente como un jardín fértil. A la tierra no le importa qué semilla plantas, ella simplemente hace crecer lo que le das. Si plantas flores, te dará flores. Si plantas hierba venenosa, te dará veneno. El problema es que, aunque conscientemente decimos «quiero ser feliz» o «quiero prosperar», nuestro inconsciente está plantando semillas de miedo, duda e inseguridad las 24 horas del día. Este negativismo intrínseco es traicionero. Funciona de manera silenciosa. Cuando tienes un sueño o una meta, inmediatamente surge una voz pequeña que dice «¿y si sale mal? No eres suficiente, te van a juzgar». Ese es el miedo invadiendo tu sistema. Lo peligroso no es escuchar esa voz, lo peligroso es creerle y sentir ese miedo como una verdad absoluta. Aquí es donde entra el mecanismo de piloto automático del que habla el hermetismo. Tu mente subconsciente es el capitán de ese piloto automático. Su trabajo es obedecer tus órdenes más profundas. Pero el subconsciente no entiende de bromas ni de ojalá. El subconsciente entiende de emociones y vibración. Si tú deseas tener dinero, pero te pasas el día sintiendo angustia por las deudas y miedo a la escasez, tu piloto automático recibe la orden escasez y angustia. Y como es una máquina perfecta de manifestación, se encarga de crear situaciones que te traigan más de eso que temes. Es una profecía autocumplida. El miedo se clava en tu inconsciente y éste empieza a buscar confirmación en la realidad. Empiezas a ver problemas donde no los hay, a desconfiar de quien te quiere ayudar, a cometer errores tontos por nerviosismo. Básicamente, estás usando tu poder divino para crear tu propio infierno. Materializas tus miedos con la misma eficacia con la que podrías materializar tus sueños, simplemente porque al miedo le pones mucha más energía y fe que a tus deseos positivos. Entonces, ¿qué nos ofrece el hermetismo ante este panorama tan desolador? Nos ofrece la herramienta de la transmutación mental. El hermetismo no te dice que niegues el miedo o que finjas que todo es perfecto. Te enseña a reconocer que ese negativismo es simplemente una polaridad, es un grado de vibración mental. Igual que el calor y el frío son la misma cosa, temperatura, pero en diferentes grados, el miedo y el valor son la misma cosa, solo que vibrando diferente. La gran enseñanza aquí es que no puedes matar la oscuridad de tu mente, pero puedes encender la luz. La transmutación consiste en el arte de cambiar deliberadamente tu atención. Cuando sientes que ese negativismo intrínseco empieza a tomar el control, cuando sientes que el piloto automático se dirige hacia el precipicio, el estudiante hermético toma el mando manual. No se trata de luchar contra el pensamiento negativo, porque eso solo le da más fuerza. Se trata de sustituirlo. El hermetismo busca que entiendas que tienes el derecho y el poder de cambiar tu propia vibración. Si el miedo es plomo, tú tienes la capacidad de convertirlo en el oro de la confianza. Esto requiere vigilancia constante, requiere que te conviertas en el guardián de las puertas de tu mente. El objetivo es reprogramar ese piloto automático para que en lugar de alimentarse de tus inseguridades heredadas o aprendidas, empiece a funcionar con el combustible de tu voluntad consciente. Al final, el mensaje es liberador. El enemigo no está afuera, no es la mala suerte ni son las circunstancias. El enemigo es ese programa de miedo que se ejecuta en segundo plano, y la llave para detenerlo siempre ha estado en tu bolsillo. El hermetismo simplemente te está enseñando a usarla para que dejes de ser tu propio verdugo y te conviertas finalmente en tu propio salvador. Para comprender verdaderamente las leyes invisibles que rigen nuestra existencia, debemos atrevernos a cruzar una puerta conceptual que al principio puede causar vértigo. Debemos aceptar una premisa radical. Vivimos inmersos en una mente superior. Esta es quizás la revelación más difícil de asimilar del hermetismo, porque desafía todo lo que nuestros sentidos nos gritan a diario. Tocas una mesa y se siente sólida. Te golpeas y sientes olor. Todo parece innegablemente físico y concreto. Sin embargo, la enseñanza profunda es que esta realidad que experimentamos es en un nivel superior una construcción mental.
Piénsalo de esta manera. Todo lo que existe, desde la partícula de polvo más pequeña hasta la galaxia más inmensa, es irreal si lo comparamos con la fuente que lo creó, pero es sumamente real para nosotros, que vivimos dentro de ella. Es una paradoja. Es como un sueño vívido. Cuando estás soñando, el peligro se siente real, la alegría se siente real, y el escenario es tangible. Pero si despiertas, te das cuenta de que todo eso ocurría dentro de tu propia mente. Para el soñador, el sueño es la realidad. Para la persona despierta, era una ilusión. Nosotros vivimos en el sueño del Creador. Formamos parte del imaginario de esa conciencia absoluta que envuelve todo. Lo fascinante es que la ciencia moderna, específicamente la física cuántica, ha empezado a tropezar con estas mismas conclusiones que los hermetistas sabían hace milenios. La física cuántica nos muestra un mundo subatómico lleno de contradicciones y misterios, partículas que pueden estar en dos lugares a la vez, materia que se comporta como ondas y que solo parece definirse cuando hay un observador. Los físicos se rascan la cabeza ante lo irreal que parece el comportamiento de la materia en su nivel más básico. ¿Por qué la realidad se comporta de forma tan extraña y contradictoria? El hermetismo responde, porque es mental. La existencia misma es contradictoria a niveles superiores porque es un pensamiento sostenido. La materia no es algo fijo y muerto, es energía mental vibrando a una frecuencia que la hace parecer sólida. Ahora bien, podrías pensar que somos solo un pensamiento en la mente de un creador, entonces somos insignificantes o falsos. Pero es todo lo contrario. El hecho de que seamos parte del imaginario divino es lo que nos vuelve reales dentro de esta existencia imaginada. Somos pensamientos de la mente más potente que existe, y eso nos dota de una sustancia y una importancia vital. Aquí es donde llegamos a la gran ventaja, al secreto que cambia las reglas del juego. Si el universo fuera una máquina hecha de engranajes de acero inamovibles, estaríamos condenados a ser piezas pasivas, aplastadas por el destino. Pero como el universo es mental, como es una proyección de conciencia, entonces es maleable. No vivimos en una realidad de cemento, vivimos en una realidad de arcilla mental. La gran promesa de este conocimiento es que nosotros, como fractales de esa mente divina, tenemos la capacidad de conectar con la fuente. No estamos aislados. Nuestra mente individual es un pequeño puerto de conexión con la mente universal, esa conciencia que lo envuelve absolutamente todo. Imagina que eres una computadora conectada a una red inmensa, a un servidor central que contiene toda la información y el poder de procesamiento del universo. La mayoría de las personas viven desconectadas, operando solo con su pequeño disco duro local, llenas de limitaciones y errores. Pero el hermetismo te enseña a establecer la conexión Wi-Fi con el servidor central. Podemos conectar con la mente del Creador para moldear nuestra propia parcela de realidad. No estamos aquí solo para observar la película, estamos aquí para aprender a ser co-guionistas. Para lograr esto, para navegar esta inmensa mente y hacer que las cosas sucedan, necesitamos un lenguaje, un código de programación. Ese código son las leyes invisibles. Estas leyes no son reglas morales impuestas por un juez caprichoso, son los algoritmos con los que funciona la mente universal. Si entiendes el código, puedes alterar el programa. El camino del hermetismo es el camino de dejar de verse como una criatura hecha de barro y empezar a verse como una entidad hecha de mente. Al comprender que la realidad externa es un reflejo de la realidad interna y que ambas están contenidas en una mente mayor, dejamos de luchar contra el mundo y empezamos a danzar con él. Entendemos que para cambiarlo de afuera, debemos sintonizar nuestra frecuencia con la mente que lo imagina todo. Y es ahí, en esa conexión sutil y poderosa, donde encontramos la verdadera libertad. Si hemos aceptado que estamos conectados a esa gran mente universal y que nuestra realidad es una construcción mental moldeable, la pregunta lógica es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de ser personajes pasivos en el sueño a ser co-creadores conscientes? Para navegar esta inmensa red de conciencia, necesitamos el mapa. Necesitamos conocer el código fuente con el que el Creador programó la existencia.
Ese código se resume en lo que conocemos como los 7 principios herméticos. Estas 7 leyes no son teoría especulativa, son principios universales que funcionan con la misma precisión que la ley de la gravedad. No importa si crees en ellas o no, están operando en tu vida en este preciso instante. La diferencia entre el éxito y el fracaso, entre el sufrimiento y la paz, radica en si estás operando en armonía con estas leyes o si estás chocando constantemente contra ellas. En los próximos documentales dedicaremos un espacio exclusivo para profundizar en los misterios y aplicaciones prácticas de cada uno, desglosándolos al detalle. Pero hoy, para completar tu iniciación en esta visión del mundo, vamos a recorrer los 7 principios uno por uno. Vamos a entender qué son y, lo más importante, qué buscan enseñarte. Comencemos con el primero, el cimiento de todo, el principio del mentalismo. Este principio encierra la verdad que hemos venido discutiendo. El todo es mente, el universo es mental. Puede sonar repetitivo, pero es crucial que esto cale hondo en tu entendimiento. Todo lo que ves, tocas y experimentas comenzó como un pensamiento. Piensa en la silla donde estás sentado, la ropa que vistes, el edificio que habitas o el dispositivo en el que escuchas esto. Antes de ser materia física, fueron una idea en la mente de alguien. Nada puede existir en el mundo físico si primero no existió en el mundo mental. Este principio lleva esa verdad a la escala máxima. El universo entero es una proyección mental de una mente viviente infinita. ¿Qué busca enseñarte este principio? Busca devolverte la responsabilidad y el poder. Si el universo es mental, entonces tú no eres una entidad física que tiene una mente, eres una mente que tiene una experiencia física. Entender esto rompe los límites de lo que creías posible. Si tu vida actual, tus problemas o tus carencias son manifestaciones de estados mentales pasados, significa que cambiando tu mente ahora, cambias tu futuro. El mentalismo te enseña que la verdadera creación no se hace con las manos, se hace con el pensamiento enfocado. Entender este principio es la llave maestra, porque aquel que comprende la naturaleza mental del universo está muy avanzado en el camino de la maestría. Sin esta llave, es imposible abrir las puertas del templo. Pasemos al segundo, el principio de correspondencia. Seguramente has escuchado la frase, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio nos revela que existe una armonía, una correlación y una correspondencia entre los diferentes planos de existencia. El universo es como un holograma gigante donde cada pequeña parte contiene la información del todo. La misma ley que rige el movimiento de los planetas alrededor del Sol es la que rige el movimiento de los electrones alrededor del núcleo de un átomo. No hay leyes diferentes para lo grande y para lo pequeño. Es el mismo patrón repitiéndose infinitamente en diferentes escalas. ¿Qué busca enseñarte la correspondencia? Te enseña a conocer lo desconocido a través de lo conocido. Si quieres conocer cómo funciona la mente de Dios o el universo, estudia cómo funcionas tú. Si quieres entender el universo invisible, observa la naturaleza visible. Pero la aplicación más poderosa es personal. Como es adentro, es afuera. Tu mundo exterior es un espejo fiel de tu mundo interior. Si tu habitación es un caos, es probable que tu mente sea un caos. Si tus relaciones son conflictivas, es porque hay un conflicto dentro de ti. Este principio elimina la posibilidad de culpar a las circunstancias. Te dice que si quieres cambiar lo que se refleja en el espejo de la vida, no debes intentar peinar al reflejo, debes peinarte tú. Debes cambiar lo que es arriba en tu mente para que cambie lo que es abajo en tu realidad física. El tercer principio es el principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra.
Esta es una verdad que la ciencia moderna ha confirmado plenamente, incluso en la materia que parece más sólida y muerta, como un trozo de roca o un trozo de acero. Si pudiéramos verla con un microscopio lo suficientemente potente, veríamos millones de átomos vibrando frenéticamente, llenos de energía y movimiento. La diferencia entre las distintas manifestaciones de la materia, la mente y el espíritu es simplemente una diferencia de vibración. El espíritu es materia vibrando a una frecuencia tan alta que parece estática, y la materia es espíritu vibrando a una frecuencia tan baja que parece sólida. Entre esos dos polos hay millones de grados de vibración. ¿Qué busca enseñarte este principio? Te enseña a que tus emociones y pensamientos también son vibraciones. El miedo, la ira y la tristeza son vibraciones bajas y densas. El amor, la alegría y la gratitud son vibraciones altas y ligeras. El hermetismo te enseña que tienes el poder de alterar tu vibración. No estás condenado a quedarte en un estado de ánimo bajo. Al igual que puedes cambiar la temperatura del agua de hielo a vapor, aumentando la vibración de sus moléculas con el calor, puedes cambiar tu estado mental aplicando la voluntad. Quien entiende el principio de vibración ha alcanzado el cetro del poder. Puedes aprender a sintonizarte, como una radio, a las frecuencias de éxito y salud, dejando de resonar con las frecuencias de fracaso y enfermedad. Las vibraciones similares se atraen. Tú decides en qué frecuencia emites. Llegamos al cuarto, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Este principio puede parecer confuso al principio, pero es sumamente práctico. Nos dice que los opuestos que percibimos no son cosas diferentes, sino extremos de la misma cosa. Piensa en el calor y el frío. ¿Dónde termina el calor y empieza el frío? No hay una línea divisoria absoluta. Ambos son temperatura. El frío es simplemente ausencia de calor. Piensa en la luz y la oscuridad. La oscuridad no es una entidad por sí misma, es la ausencia de luz. ¿Qué busca enseñarte la polaridad? Te enseña el arte de la alquimia mental. Si el odio y el amor son lo mismo, ambos son pasión emocional, pero en diferente grado, entonces el odio puede ser transmutado en amor, igual que el frío puede convertirse en calor. No puedes convertir el odio en electricidad, porque son de naturaleza distinta, pero sí puedes deslizarte por la escala de la emoción. Esto significa que no tienes que destruir tus emociones negativas, solo tienes que polarizarlas. Si estás vibrando en el polo de la tristeza, puedes elevar tu vibración hacia el polo de la alegría. El hermetista no se deja arrastrar por los extremos, sino que aprende a moverse voluntariamente a lo largo de la línea para ubicarse en el grado que le sea más útil. Entender esto te libera de la esclavitud de tus propios estados de ánimo extremos. El 5 es el principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Este principio nos muestra que la vida no es una línea recta, es un ciclo. Observa la naturaleza. Después del día viene la noche, después del verano viene el invierno. Las mareas suben y bajan, los imperios nacen, alcanzan su apogeo y caen. En nuestra vida personal ocurre lo mismo. Hay momentos de gran entusiasmo y éxito, seguidos inevitablemente por momentos de quietud o dificultad. ¿Qué busca enseñarte el ritmo? Te enseña a no desesperar en la oscuridad ni cegarte en la luz. Muchos sufren porque creen que la felicidad debe ser permanente y lineal, y cuando el péndulo oscila hacia el otro lado, se sienten fracasados. El hermetismo te enseña a navegar estas olas, pero hay un secreto más profundo aquí, la ley de la neutralización. Los maestros herméticos aprenden a elevarse por encima de la oscilación del péndulo en el plano inconsciente. Aprenden a mantenerse estables internamente, independientemente de si la marea de la vida está subiendo o bajando. No pueden detener el ritmo del universo, pero pueden evitar que el retroceso del péndulo los arrastre emocionalmente.
Aprendes a usar el ritmo a tu favor en lugar de ser aplastado por él, sabiendo que si estás abajo, la ley garantiza que volverás a subir. El sexto es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Este principio termina con la idea del azar. Nada ocurre por accidente. Vivimos en un universo de orden, no de caos. Si algo sucede en tu vida, es un efecto que tiene una causa específica, aunque no la veas. ¿Qué busca enseñarte la causa y el efecto? Busca que dejes de ser una víctima. La mayoría de la gente es efecto. Son movidos por las voluntades de otros, por el entorno, por la herencia, por las noticias. Son peones en el tablero de ajedrez de la vida. El hermetismo te invita a convertirte en causa. Te invita a tomar el control y a generar tus propias causas para obtener los efectos que deseas. Si no te gusta el efecto que es tu vida actual, tu situación económica, tus relaciones, déjale quejarte del efecto y empieza a cambiar las causas que lo están generando. Te empodera para ser el jugador de ajedrez, no la pieza. Te enseña que cada pensamiento, cada palabra y cada acción es una semilla que inevitablemente dará un fruto. Si siembras con conciencia, cosecharás con éxito. Y finalmente, el séptimo, el principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Ojo, esto no se refiere solo al sexo biológico, que es solo la manifestación física del género. Se refiere a dos energías creativas fundamentales que existen en todo lo que hay en el universo. La energía masculina es la voluntad, la proyección, el dar. La energía femenina es la recepción, la imaginación, la gestación. ¿Qué busca enseñarte el género? Que para crear cualquier cosa en la vida, necesitas la unión de estas dos energías. Nada se crea solo con una. En tu propia mente, tienes un aspecto masculino, tu conciencia, tu enfoque, y un aspecto femenino, tu subconsciente, tu creatividad. Muchas personas fracasan porque solo usan una de las dos. Son pura voluntad y acción, pero sin imaginación ni profundidad, exceso masculino. O son puros soñadores llenos de ideas, pero sin la voluntad de actuar, exceso femenino. El hermetismo enseña el equilibrio. Debes aprender a fecundar tu propia mente. Tu voluntad debe plantar la semilla en tu imaginación para que nazca la realidad que deseas. Es la danza sagrada de la creación interna que se manifiesta externamente. Estos son los 7 principios, las 7 llaves. Como ves, no son reglas para restringirte, son herramientas para liberarte. Al conocerlas, dejas de jugar a ciegas el juego de la vida. En este recorrido rápido hemos solo arañado la superficie. Cada uno de estos principios tiene una profundidad oceánica y aplicaciones prácticas que pueden transformar radicalmente tu día a día. Por eso, en los siguientes videos de esta serie, vamos a tomar cada uno, lo pondremos bajo el microscopio y te enseñaré cómo usarlos específicamente para transmutar tus miedos, mejorar tu entorno y conectar con esa mente superior de la que hablamos. Has dado el primer paso, saber que existen. Ahora el verdadero trabajo comienza. Prepárate, porque vamos a aprender a usar el código del universo a nuestro favor. Llegamos ahora a una de las fronteras más fascinantes del pensamiento hermético, un punto donde la filosofía antigua y la especulación cósmica se encuentran cara a cara. Para entender la magnitud de lo que somos, debemos levantar la vista hacia las estrellas, pero no con los ojos de la ciencia tradicional, sino con los ojos de la mente. La humanidad lleva décadas obsesionada con la búsqueda de vida en otros planetas. Enviamos sondas, escuchamos señales de radio y analizamos la atmósfera de mundos lejanos buscando agua o carbono. Pero esta búsqueda parte de un error fundamental, de una soberbia antropocéntrica. Estamos buscando biología, no estamos buscando vida. Estamos buscando espejos de nosotros mismos, creyendo que la vida solo es válida si respira, si come o si se reproduce como nosotros. El hermetismo nos ofrece una visión mucho más vasta y aterradora por su inmensidad. Si aceptamos el principio de que el todo es mente, entonces debemos aceptar que la conciencia no es un subproducto del cerebro humano ni una casualidad biológica.
La conciencia es el tejido mismo del universo. La vida biológica, tal como la conocemos en la Tierra, es simplemente un tipo de traje espacial, una forma específica y densa que la conciencia adoptó aquí para poder experimentar esta realidad física. Pero ¿quién dice que la conciencia necesita agua para existir? ¿Quién dice que una mente necesita neuronas de carbono para pensar? Al observar Júpiter, Saturno o los fríos exoplanetas que orbitan estrellas muertas, no estamos viendo rocas estériles o bolas de gas inerte. Estamos viendo otras formas de contenedores de conciencia. Cada planeta, cada estrella y cada galaxia cumple la función de albergar y compartir conciencia, pero lo hacen a su manera, en escalas de tiempo y vibración que resultan incomprensibles para la mente humana. Quizás la conciencia de un planeta gaseoso es una mente colectiva que tarda 1000 años en formular un solo pensamiento. Quizás las tormentas eléctricas de su superficie son su sinapsis. El hecho de que no podamos comunicarnos con ellos no significa que estén muertos, significa que estamos en frecuencias de realidad completamente distintas. La Tierra misma es una entidad consciente, una mente inmensa que nos sueña a nosotros. La vida está en todo, porque el espíritu está en todo. Desde el átomo hasta el agujero negro, todo está vivo, todo siente y todo participa en la danza de la mente universal. No estamos solos en el universo. De hecho, estamos rodeados de una multitud de conciencias tan vastas que las confundimos con el escenario inanimado. Pero si el espacio es un misterio, el tiempo es la verdadera prisión de nuestra percepción. Y aquí es donde el hermetismo nos invita a dar el salto final para comprender nuestra realidad. Vivimos atrapados en una ilusión sensorial llamada tiempo lineal. Percibimos la vida como una secuencia, pasado, presente y futuro. Pero al igual que la materia es energía condensada, el tiempo es una dimensión de la conciencia. Imagina por un momento que el espacio que ocupas ahora mismo, tu habitación, tu ciudad, es como una radio. Tú estás sintonizado en la frecuencia de ahora, pero en el mismo espacio, ocupando el mismo lugar físico, existen infinitas otras frecuencias que no puedes percibir. El hermetismo y la física avanzada sugieren que cada microinstante, cada fracción de segundo, no desaparece en el pasado. Cada segundo representa un universo distinto. La realidad no es un flujo continuo, es una sucesión de fotogramas estáticos, como en una película. Entre un fotograma y otro hay un abismo de posibilidades. Esto significa que estamos rodeados, literalmente superpuestos, por variantes de vida y conciencia. En este mismo metro cuadrado donde estás, existe una versión de la realidad que vibró un microsegundo antes y otra que vibrará un microsegundo después. Pero al estar desfasados en la dimensión temporal, son invisibles para nosotros. Son universos compartiendo el mismo espacio, pero separados por la barrera del tiempo. Podríamos decir que existen fantasmas de otras realidades atravesándonos en este preciso momento, civilizaciones enteras, ecosistemas completos que existen en la Tierra, pero en una fase temporal distinta. No los vemos porque nuestra conciencia está calibrada para percibir solo esta línea de tiempo, esta narrativa que llamamos mi vida. La dimensión temporal ofrece en cada instante una puerta a infinitas variantes. Esto nos lleva a una conclusión vertiginosa. La realidad es mucho más densa de lo que creemos. No hay espacio vacío. El vacío está lleno de tiempos que no estamos habitando. Comprender esto es comprender la verdadera naturaleza del eterno ahora. El Creador, la mente universal, no vive en el tiempo, vive en todas las variantes simultáneamente. Nosotros, como fragmentos de esa mente, estamos explorando solo uno de los infinitos caminos posibles dentro del laberinto temporal. Así que en el final, el hermetismo no solo nos enseña a transmutar nuestras emociones o a entender las leyes de la causa y el efecto, nos enseña a ser humildes ante el misterio. Nos enseña que lo que llamamos realidad es solo una delgada rebanada de un pastel infinito. Somos viajeros en el tiempo y el espacio, conciencias vestidas de materia, navegando un océano de vida invisible, en un universo donde cada segundo es un mundo nuevo y cada planeta es un hermano silencioso.
Despertar a esta verdad es dejar de sentirse pequeño e insignificante y empezar a sentir el vértigo maravilloso de formar parte de algo que no tiene principio ni fin. Esta es la enseñanza oculta. Esta es la verdad que ha esperado milenios para ser redescubierta. Ahora la pregunta no es qué hay allá afuera. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con la inmensidad que llevas dentro? Vivimos en una época de paradojas crueles. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a la información. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan perdidos. Hemos mapeado el genoma humano, hemos enviado máquinas a explorar los confines del sistema solar y llevamos en el bolsillo dispositivos capaces de conectarnos con cualquier persona en el mundo en segundos. Pero si miramos con honestidad a nuestro alrededor, y más importante aún, si miramos dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta de que algo fundamental se ha roto. La decadencia actual de nuestra civilización no se debe a una falta de recursos, ni a una falta de tecnología o inteligencia académica. La decadencia es el síntoma directo de una amnesia espiritual colectiva. Hemos olvidado las instrucciones básicas. Al dar la espalda a las enseñanzas antiguas, como el hermetismo, hemos desconectado nuestra sociedad de los principios que sostienen el orden del universo, y ahora estamos pagando el precio de vivir en disonancia con la realidad. El gran error de la modernidad ha sido la arrogancia. Hemos llegado a creer que porque tenemos electricidad e Internet somos superiores a los sabios del pasado. Hemos etiquetado el conocimiento ancestral como superstición o filosofía primitiva, creyendo que hemos evolucionado más allá de esas ideas. Pero la verdad es que hemos involucionado en sabiduría. Hemos cambiado el sentido por la sensación, la profundidad por la velocidad y el propósito por el placer inmediato. Al olvidar el principio de que el todo es mente, hemos caído en un materialismo absoluto. Hemos creado una sociedad que cree que la única realidad es la que se puede tocar y comprar. Esto nos ha llevado a una carrera de ratas vacía, donde medimos el valor de una vida por lo que tiene y no por lo que es. Buscamos soluciones externas a problemas internos. Intentamos curar la ansiedad con pastillas, la soledad con redes sociales y el vacío existencial con consumo desmedido, sin entender que el problema es mental y espiritual. Al ignorar que el universo es mental, nos hemos convertido en esclavos de la materia, obsesionados con acumular cosas que inevitablemente se convertirán en polvo. Al olvidar el principio de causa y efecto, nos hemos convertido en una sociedad de víctimas irresponsables. Vemos el caos climático, la desigualdad social, la violencia y la polarización política, y nos preguntamos ¿por qué nos pasa esto? Como si fuera un castigo divino o mala suerte. No queremos ver que esta decadencia es simplemente el efecto acumulado de siglos de causas equivocadas, de codicia, de egoísmo, de separación. Queremos cambiar el mundo sin cambiarnos a nosotros mismos, ignorando la ley que dice que nada cambia afuera si no cambia primero la causa interna. Hemos olvidado el principio del ritmo y el equilibrio. Vivimos en una cultura de extremos, incapaz de encontrar el centro. Queremos crecimiento infinito en un planeta finito. Queremos felicidad permanente y rechazamos la tristeza como si fuera una enfermedad, en lugar de una parte natural del ciclo. Al no respetar los ritmos naturales de la vida y de la naturaleza, hemos creado un sistema estresado, agotado y enfermo. La Tierra está agotada, y nuestras mentes también, porque hemos intentado forzar la maquinaria de la existencia para que funcione a una velocidad antinatural. Esta desconexión es la raíz de la tristeza moderna. La depresión, la ansiedad y la sensación de falta de sentido que azota a millones de personas no son más que el grito del alma humana que se ha quedado sin brújula. Hemos construido catedrales al ego y a la tecnología, pero hemos dejado que el templo de la sabiduría interior se llene de maleza. Las enseñanzas antiguas no eran reglas religiosas para controlar a las masas, eran manuales de supervivencia cósmica. Nos advertían que si ignorábamos las leyes invisibles, sufriríamos. Y eso es exactamente lo que está pasando.
La decadencia moral, ética y espiritual que vemos hoy es la consecuencia inevitable de intentar jugar a ser dioses sin tener la sabiduría de los dioses. Estamos intentando navegar un océano enfurecido, habiendo tirado los mapas por la borda porque nos parecían viejos. El retorno a estas enseñanzas no es un retroceso nostálgico al pasado, es la única manera de asegurar un futuro. Necesitamos rescatar ese conocimiento perenne que nos recuerda que somos parte de un todo, que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que la verdadera riqueza es la alquimia del alma. La humanidad está en una encrucijada. O recordamos quiénes somos y cómo funciona realmente el universo, o seguiremos descendiendo por la espiral de nuestra propia ignorancia, rodeados de pantallas brillantes, pero sumidos en la más profunda oscuridad. La decadencia se detiene en el momento en que recordamos.